La música nunca lo había abandonado del todo. Mientras barría, Macario tarareaba canciones que componía en su mente, melodías que nacían entre el ruido de los camiones y el bullicio de los comerciantes ambulantes que comenzaban a instalarse. Eran canciones sobre la ciudad que lo había visto nacer, sobre las calles que conocía palmo a palmo, sobre la gente trabajadora que se levantaba antes del amanecer para ganarse la vida con dignidad. Nadie escuchaba esas canciones excepto él mismo, y quizás los perros callejeros que lo seguían esperando que compartiera su torta de frijoles. «¡Macario! ¡Apúrate con esa esquina que viene el supervisor!», le gritó don Chuy, su compañero de brigada, un hombre mayor que llevaba 20 años limpiando las mismas calles. Macario asintió y aceleró el paso. Necesitaba este trabajo. Después de que María Elena, su esposa, muriera de cáncer hace 3 años, este empleo en la delegación era lo único que mantenía un techo sobre sus cabezas. Los tratamientos habían consumido todos sus ahorros, y las deudas todavía lo perseguían como sombras. Lupita estudiaba en la preparatoria y soñaba con ser enfermera, y Macario haría lo que fuera necesario para que su hija no tuviera que abandonar sus estudios como él lo hizo a los 15 años. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho. Durante la hora del almuerzo, Macario se sentaba en una banca del Parque España, cerca de la glorieta de Insurgentes. Sacaba su lonche, un par de quesadillas frías que Lupita le preparaba cada mañana, y observaba a la gente pasar. Ejecutivos con trajes apurados, estudiantes con mochilas pesadas, vendedores ambulantes gritando sus ofertas. Cada persona era una historia, y Macario las guardaba todas en su memoria, transformándolas en versos que escribía en un cuaderno desgastado que siempre llevaba en el bolsillo de su uniforme. Un día de octubre, mientras descansaba en su banca habitual, una mujer joven se sentó a su lado. Tenía el cabello teñido de azul y llevaba audífonos grandes. Macario notó que lo miraba de reojo con curiosidad. «Disculpe, ¿usted siempre canta mientras trabaja?», preguntó ella quitándose un audífono. «Lo he visto varias veces y tiene muy bonita voz». Macario se sorprendió. Nadie le había dicho algo así en años. «Ah, pues sí, me gusta cantar. Hace más llevadero el trabajo», respondió con timidez. «¿Es compositor? Vi que escribe en ese cuaderno». «Pues sí, hago canciones, pero nada serio, señorita, solo para mí». La joven sonrió. Se presentó como Daniela, estudiante de comunicación en la UNAM. Le contó que hacía videos para redes sociales y que le gustaría grabar una de sus canciones si él aceptaba. Macario se rió nervioso. ¿Yo? ¿En un video? No, señorita, yo no soy artista, soy barrendero. Precisamente por eso, insistió Daniela. Su historia es real, su música es honesta. Eso es lo que la gente necesita escuchar. Macario lo pensó. Sintió vergüenza, pero también una chispa de esa ilusión antigua que creía muerta. Finalmente accedió, pensando que no perdía nada. Daniela le pidió que cantara una de sus canciones al día siguiente, en ese mismo lugar, cuando terminara su turno. Esa noche, Macario llegó a su pequeña habitación en la vecindad de Iztapalapa, más nervioso que de costumbre. Lupita estaba haciendo tarea en la mesa que compartían para comer, estudiar y todo lo demás. «Pita, ¿te acuerdas de las canciones que le cantaba a tu mamá?». Lupita levantó la vista, sorprendida. Su padre rara vez mencionaba esos tiempos. «Claro, apá. Mamá decía que tenías la voz más bonita de todo Tepito. Una muchacha me pidió que cante mañana. Va a grabar un video». Los ojos de Lupita se iluminaron. «¿En serio? Eso es increíble. ¿Vas a hacerlo?» «No sé, mija. Ya estoy viejo para esas cosas. ¿Y si hago el ridículo?».
Lupita dejó su lápiz y tomó las manos ásperas de su padre entre las suyas. «Apá, tú siempre me dices que no tenga miedo de intentar. ¿Por qué tú sí puedes tener miedo?» Macario sonrió. Su hija tenía razón. Le había enseñado a ser valiente y ahora ella le devolvía la lección. Al día siguiente, después de terminar su turno de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde, Macario se lavó la cara en el baño público del parque, se peinó como pudo y esperó a Daniela en la banca. Ella llegó con una amiga que traía una cámara profesional. «¿Listo, don Macario?», preguntó Daniela con entusiasmo. Macario respiró hondo. Sacó su cuaderno y eligió una canción que había escrito pensando en María Elena, en las calles que caminaba cada día, en la gente que trabajaba sin descanso. Se llamaba Calles de Esperanza, aunque hablaba de la dura realidad más que de ilusiones. Comenzó a cantar. Su voz, ronca pero firme, llenó el pequeño espacio del parque. Cantó sobre madrugar, cuando la ciudad aún duerme, sobre manos cansadas que nunca se rinden, sobre amores perdidos y memorias que duelen, sobre la dignidad de quien trabaja honestamente, aunque nadie lo note. La gente que pasaba comenzó a detenerse. Algunos sacaron sus teléfonos. Cuando terminó había un círculo de personas alrededor y varios le aplaudieron. Daniela tenía lágrimas en los ojos. Eso fue hermoso, don Macario. Hermoso. Macario se sentía extraño, vulnerable, pero también vivo, de una manera que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. «Voy a editar el video y lo subo a TikTok esta noche», dijo Daniela. «Verá que a la gente le va a encantar». Macario no tenía TikTok. Apenas sabía usar su teléfono viejo para llamar y mandar mensajes de WhatsApp. Daniela le explicó que era una aplicación donde la gente comparte videos y que si tenía suerte, muchas personas lo verían. «No se haga ilusiones muy grandes», le advirtió Macario a sí mismo esa noche mientras cenaba con Lupita. «Es solo un video en Internet». Pero Lupita, que sí usaba redes sociales, tenía otros planes. Le pidió a Daniela el video antes de que lo publicara y lo compartió en todos sus grupos de la escuela, etiquetando a sus amigos y pidiéndoles que lo compartieran también. El video se publicó un miércoles por la noche. Para el jueves por la mañana, cuando Macario salió a barrer las calles a las 5 de la madrugada, ya tenía 50.000 reproducciones. Para el viernes eran 500.000. Para el sábado, el video había cruzado el 1.000.000 de vistas y el teléfono de Macario no paraba de sonar con mensajes de números desconocidos. Lupita le enseñó a ver los comentarios. Miles de personas escribían cosas que él nunca imaginó que escucharía. «Esta canción me hizo llorar. ¡Qué voz tan hermosa! Esto es música de verdad. Gracias por existir, don Macario». Había mensajes desde Guadalajara, Monterrey, Tijuana, incluso desde Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. Daniela lo llamó emocionada. «Don Macario, se volvió viral. Todo el mundo habla de usted». Viral. Macario no entendía bien qué significaba eso, pero podía ver que algo estaba cambiando. Cuando llegó a trabajar el lunes siguiente, sus compañeros lo recibieron con bromas cariñosas. «Ahí viene el famoso», gritó don Chuy. «¿Ya nos vas a olvidar cuando seas cantante de verdad?» Macario se rió, avergonzado. «No digan tonterías. Yo sigo siendo el mismo». Pero la vida tenía otros planes. Esa misma semana empezaron a llegar ofertas que parecían sacadas de un sueño. Un programa de radio local quería entrevistarlo. Una cafetería cultural en la colonia Roma le ofreció un espacio para cantar el viernes por la noche, con pago incluido. Una productora musical pequeña le propuso grabar sus canciones de manera profesional. Macario no sabía qué hacer. El miedo lo paralizaba. ¿Y si todo era una ilusión pasajera? ¿Y si dejaba su trabajo y después todo se venía abajo? ¿Cómo mantendría a Lupita?
Una noche, mientras lavaba los platos en el fregadero compartido de la vecindad, su vecina doña Petra se acercó a él. Era una mujer mayor que conocía a Macario desde que había llegado a vivir ahí. «Macario, mijo, escuché lo que te está pasando. Mi nieta me enseñó tu video». «Ay, doña Petra, no sé qué hacer. Tengo miedo de que todo sea un engaño». «¿Y no tienes más miedo de llegar a viejo preguntándote qué hubiera pasado si?» le respondió ella con ternura. «La vida te está dando una segunda oportunidad. Agárrala con las dos manos». Esas palabras se clavaron en el pecho de Macario como semillas. Esa noche no pudo dormir, pensando en María Elena, en cómo ella siempre creyó en su talento, en cómo le habría suplicado que no dejara pasar esta oportunidad. A la mañana siguiente, Macario tomó una decisión. Hablaría con su supervisor para pedir un permiso temporal. Tenía algo de dinero ahorrado que podría usar para mantenerse un par de meses si las cosas no funcionaban. Sabía que era un riesgo, pero por primera vez en años sentía que valía la pena arriesgarse. La primera presentación en la cafetería cultural fue aterradora. Macario nunca había cantado frente a un público que pagaba por escucharlo. Llegó con su guitarra vieja, la misma que había rescatado del empeño hacía meses, y se sentó en el pequeño escenario improvisado. Sus manos temblaban, pero cuando comenzó a cantar, algo mágico sucedió. La gente guardó silencio. Algunas personas cerraron los ojos, otras grababan con sus teléfonos, y varias lloraban abiertamente. Cantó 6 canciones esa noche, todas compuestas por él, todas nacidas de las calles que había barrido durante años. Cuando terminó, el aplauso fue atronador. El dueño de la cafetería le pagó 1,000 pesos y le pidió que volviera cada semana. Macario salió de ahí sintiéndose como si flotara. 1,000 pesos por cantar durante 1 hora. Era casi lo mismo que ganaba barriendo calles durante una semana entera. Lupita lo esperaba despierta cuando llegó a casa pasada la medianoche. «¿Cómo te fue, apá?» Macario la abrazó fuerte. «Bien, mija, muy bien. ¿Ves? Te lo dije, no tenías por qué tener miedo, pero el miedo nunca desaparece del todo». A medida que pasaban las semanas, la fama de Macario crecía de manera que él no podía controlar ni entender completamente. Su segundo video, cantando en la cafetería, también se volvió viral. Luego, un tercero. Los medios de comunicación comenzaron a buscarlo. Un canal de televisión nacional lo invitó a un programa matutino. Periódicos escribían artículos sobre el barrendero que conquistó TikTok. La productora musical que lo había contactado, dirigida por un hombre llamado Roberto Salinas, insistió en reunirse con él. Roberto era un productor de mediana edad, que había trabajado con algunos artistas de música regional mexicana y vio en Macario algo especial. «Tu historia es oro, Macario», le dijo Roberto en su oficina pequeña en la colonia Narvarte. «La gente está cansada de artistas fabricados. Quieren algo real y tú eres real. Quiero grabar un EP contigo, 5 canciones, algo sencillo pero profesional». «¿Y cuánto costaría eso?», preguntó Macario con desconfianza. «Nada, yo invierto en la producción. Si vendemos discos o conseguimos streaming, compartimos las ganancias. 50-50. Macario no sabía si confiar. Daniela, quien se había convertido en algo así como su manager improvisada, investigó a Roberto y le confirmó que era legítimo, que había trabajado con artistas conocidos y que su propuesta era justa. «Además», agregó Daniela, «yo puedo estar en las reuniones contigo para asegurarme de que todo sea transparente». Macario aceptó. Firmaron un contrato sencillo que Daniela leyó línea por línea y comenzaron a trabajar en el estudio de grabación. Para Macario fue surreal.
Ver ingenieros de sonido ajustando micrófonos profesionales, escuchar su voz salir de bocinas enormes con una claridad que nunca había experimentado, trabajar con músicos profesionales que respetaban sus composiciones y agregaban arreglos hermosos. Durante esas semanas, Macario seguía viviendo en su vecindad de Iztapalapa, seguía tomando el metro, seguía siendo el mismo hombre humilde. Pero algo había cambiado en su interior. Se sentía menos invisible. Durante años había caminado por las calles siendo solo un uniforme naranja más, alguien a quien la gente no mira realmente. Ahora, personas lo reconocían, le pedían fotos, le agradecían por su música. No todo era color de rosa. Algunos de sus antiguos compañeros de trabajo comenzaron a mostrar resentimiento. Circulaban rumores de que Macario se creía más que ellos, que se había olvidado de dónde venía. Don Chuy, su viejo amigo, dejó de hablarle. Una tarde Macario lo buscó en su hora de descanso. «Chuy, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no me hablas?» Don Chuy lo miró con tristeza y algo de enojo. «¿Qué quieres que te diga, Macario? Te vas a ir y nos vas a dejar aquí, barriendo estas calles hasta que nos muramos. Chuy, yo no pedí nada de esto, solo canté una canción. Sí, y ahora eres famoso. Bien por ti. Pero no vengas a hacerte el humilde aquí conmigo». Esas palabras dolieron más que cualquier insulto. Macario entendió que su éxito, por pequeño que fuera, creaba una distancia que no sabía cómo cruzar. Esa noche lloró en silencio en su cuarto, sintiéndose culpable por algo que no había hecho mal. Lupita lo consoló. «Apá, la gente que te quiere de verdad va a estar feliz por ti. Los demás solo están celosos, no es tu culpa. El EP se lanzó en diciembre, justo antes de las fiestas navideñas. Se llamaba Canciones de Asfalto y contenía 5 temas que hablaban sobre la vida en la Ciudad de México desde la perspectiva de quien la vive desde abajo, desde las calles. Roberto organizó una pequeña presentación de lanzamiento en un foro cultural de Coyoacán, y para sorpresa de todos, el lugar se llenó completamente. 300 personas llegaron para escuchar a Macario en vivo. Entre el público estaba gente de todas las edades. Jóvenes que lo conocían por TikTok, adultos que se identificaban con sus letras, trabajadores que veían en él un reflejo de sus propias luchas. Cuando Macario subió al escenario, recibió una ovación de pie antes de cantar una sola nota. «Buenas noches», dijo con voz temblorosa. «Yo nunca pensé que estaría aquí. Hace 3 meses, yo solo era un barrendero que cantaba para sí mismo. Ahora estoy frente a ustedes, y no sé cómo agradecerles por escuchar mis historias». Cantó con el corazón abierto. Entre canción y canción, contaba anécdotas de su vida, de las calles que había limpiado, de la gente que había conocido, de María Elena, y de cómo la música lo había salvado del dolor. No había pretensiones ni pose, solo un hombre honesto compartiendo su verdad. La última canción de la noche se llamaba María Elena, y la había escrito la semana anterior, finalmente encontrando el valor para poner en música el dolor y el amor que sentía por su esposa fallecida. Cuando terminó de cantarla, no había un ojo seco en el lugar. Incluso Roberto, el productor curtido que había visto de todo, se secaba las lágrimas disimuladamente. Después del concierto, decenas de personas hicieron fila para hablar con Macario, para tomarse fotos, para decirle cómo su música los había tocado. Una mujer mayor le contó que acababa de perder a su esposo y que la canción María Elena la había ayudado a llorar todo lo que tenía guardado. Un joven le dijo que era repartidor de comida en bicicleta y que sus canciones le daban fuerza para seguir pedaleando en las noches frías. Una madre le agradeció por mostrarle a sus hijos que el trabajo honesto tiene dignidad,
sin importar cuál sea. Macario escuchó cada historia con atención, abrazó a cada persona que se lo pidió, y cuando finalmente todos se fueron y quedó solo con Daniela y Roberto recogiendo el equipo, se sentó en una silla del foro vacío y lloró. Lloró de alivio, de gratitud, de agotamiento emocional. ¿Estás bien?, preguntó Daniela acercándose. Sí, respondió Macario limpiándose las lágrimas. Es solo que nunca pensé que mi vida pudiera ser así, nunca pensé que importara. Siempre importaste, don Macario, solo que ahora más gente se dio cuenta. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El EP comenzó a sonar en algunas estaciones de radio independientes. Las reproducciones en plataformas digitales crecían cada día. Macario recibió invitaciones para tocar en otros estados. Un festival de música alternativa en Guadalajara lo invitó para febrero. Una organización cultural en Oaxaca quería que diera un concierto en marzo. El dinero comenzó a llegar, no en grandes cantidades, pero más de lo que Macario había ganado nunca. Por primera vez en años, pudo pagar todas sus deudas médicas pendientes. Le compró a Lupita los libros que necesitaba para la escuela sin tener que elegir cuáles sí y cuáles no. Pudo arreglar el tinaco de la vecindad que llevaba meses goteando, ayudando también a sus vecinos. Pero Macario no cambió su estilo de vida drásticamente. Seguía viviendo en la misma vecindad, seguía usando el mismo celular viejo, seguía tomando el metro. La única diferencia era que ahora podía dormir sin la angustia constante de no saber si alcanzaría para el siguiente mes. En enero, durante una entrevista para un podcast popular sobre historias de vida, el conductor le preguntó: «Macario, ¿en algún momento has sentido que no mereces todo esto que te está pasando?» Macario lo pensó un momento antes de responder. «Todos los días. Pienso en mis compañeros que siguen barriendo calles, en mi compadre Chuy, que ya no me habla, en tanta gente que trabaja igual de duro que yo y que nunca tendrá esta oportunidad. ¿Por qué yo sí y ellos no? No sé la respuesta. Pero lo que sí sé es que no voy a desperdiciar esta oportunidad y voy a usar mi voz, mientras la gente quiera escucharla, para contar las historias de todos nosotros, los que trabajamos en las sombras». Esa respuesta se volvió viral también. Los fragmentos del podcast se compartieron miles de veces en redes sociales y la gente comentaba sobre la humildad y la conciencia social de Macario. Pero no todo era admiración. También llegaron las críticas. Algunos usuarios en redes sociales lo acusaban de aprovecharse de su historia para ganar dinero, de vender una imagen de pobreza para lucrar con ella. Hubo quien dijo que sus canciones eran simples, que no tenía técnica vocal profesional, que solo era famoso por lástima. Esas críticas dolían, especialmente porque Macario era consciente de sus limitaciones. Nunca estudió música formalmente. Su voz no era perfecta. Sus canciones eran sencillas. Pero Daniela le recordaba constantemente que la autenticidad vale más que la perfección técnica. «La gente no te escucha porque cantes como un cantante de ópera», le decía. «Te escucha porque eres verdadero, porque tus canciones cuentan su vida, sus luchas. Eso no se puede comprar ni fabricar». En febrero llegó el momento del festival en Guadalajara. Era el evento más grande en el que Macario había participado. Compartía cartel con artistas consolidados, bandas con años de trayectoria. Macario se sentía completamente fuera de lugar. La noche antes de su presentación no pudo dormir, aterrorizado de hacer el ridículo frente a miles de personas. Lupita viajó con él. Era su primera vez en avión, su primer viaje fuera de la Ciudad de México. Ver la emoción en los ojos de su hija le dio a Macario algo de paz. Todo lo que estaba pasando
lo bueno y lo difícil, tenía sentido si podía darle a Lupita experiencias y oportunidades que él nunca tuvo. Cuando llegó el momento de su presentación, Macario subió al escenario del festival temblando. Pero cuando vio a la multitud, cuando escuchó los gritos de apoyo, algo en él se calmó. Agarró su guitarra, se acercó al micrófono y habló con honestidad. Buenas tardes, Guadalajara. Yo sé que muchos de ustedes no me conocen, y está bien. Yo tampoco me conocía hace unos meses. Pero quiero cantarles sobre mi ciudad, sobre mi vida. Y si alguna de estas canciones les toca el corazón, entonces habré hecho bien mi trabajo. Cantó 6 canciones. Para su sorpresa, muchas personas en el público las cantaban con él. Habían aprendido las letras de tanto escucharlas en línea. Cuando terminó su set, el aplauso fue genuino y cálido. No fue el más fuerte del festival, pero fue real. Backstage, varios artistas se acercaron a felicitarlo. Una cantante de folk muy respetada le dijo: «Tus canciones me recuerdan por qué empecé a hacer música. Gracias por eso». Esos momentos de conexión con otros músicos le mostraron a Macario que pertenecía a esta nueva vida, que no era un impostor, que su voz merecía ser escuchada tanto como cualquier otra. De regreso en la Ciudad de México, Macario tomó una decisión importante. Con parte del dinero que había ganado, estableció un pequeño fondo para ayudar a los hijos de sus excompañeros barrenderos a pagar útiles escolares y uniformes. No lo hizo públicamente ni lo promocionó. Simplemente organizó con el sindicato una forma de que las familias que lo necesitaran pudieran recibir apoyo. Cuando Don Chuy se enteró, lo buscó una tarde. Macario estaba ensayando en su cuarto cuando escuchó que tocaban a su puerta. «Macario, ¿podemos hablar?». Era Don Chuy. Macario lo invitó a pasar. Se sentaron en las 2 únicas sillas que tenía. «Escuché lo que hiciste por los hijos de los compañeros», dijo Don Chuy con voz quebrada. «Mi nieta va a poder comprar su mochila nueva gracias a ti. Chuy, hermano, nunca quise que te sintieras mal. Yo no... No, déjame hablar», lo interrumpió Don Chuy. «Yo estuve mal, tuve envidia. Ver que te iba bien mientras yo seguía en lo mismo, me dolió. Pero no tenía derecho a tratarte así. Tú sigues siendo el mismo Macario que compartía su torta conmigo, que me escuchaba cuando hablaba de mis problemas. Perdóname». Los 2 hombres se abrazaron, y Macario sintió que recuperaba algo importante que temía haber perdido: la conexión con su pasado, con la gente que lo conocía antes de la fama. A medida que avanzaba el año, la carrera de Macario se consolidaba de formas inesperadas. No se volvió una estrella masiva ni llenó estadios, pero construyó algo más valioso: una base de seguidores leales que conectaban genuinamente con su música. Sus conciertos en foros pequeños y medianos se vendían completamente. Su música en streaming generaba suficientes regalías para vivir modestamente, pero con dignidad. Roberto, el productor, le propuso grabar un álbum completo. Macario aceptó, pero puso una condición. Quería que parte de las ganancias se destinara a un programa de becas para estudiantes de familias de trabajadores de limpia urbana. Roberto estuvo de acuerdo. Lupita terminó el año escolar con excelentes calificaciones. En una ceremonia pequeña en su escuela, recibió un reconocimiento por mejor promedio. Macario asistió con lágrimas en los ojos. Después de la ceremonia, Lupita le dijo: «Apá, gracias por nunca rendirte. Gracias por enseñarme que no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos». Macario la abrazó fuerte. «No, mija, gracias a ti por creer en mí cuando yo no creía en mí mismo». Una noche de abril, Macario regresó caminando a su vecindad después de un ensayo. Pasó por las calles que solía barrer apenas un año atrás. Se detuvo en una esquina
y observó a un joven con uniforme naranja barriendo con el mismo cansancio que él conocía también. Se acercó. «Buenas noches», saludó Macario. El joven levantó la vista, sorprendido. Usted es Macario Martínez, el cantante». «Sí, pero también fui barrendero, como tú, durante muchos años». «Lo sé, señor. Su historia me inspira. Yo también canto, ¿sabe? Cuando barro, compongo canciones en mi cabeza». Macario sonrió. Se sentó en la banqueta al lado del joven. «¿Cómo te llamas?» «Rubén, señor». «Rubén, ¿me cantarías algo?» El joven se puso nervioso, pero aceptó. Con voz tímida, cantó una canción que había compuesto sobre su pueblo en Chiapas, sobre dejar a su familia para buscar trabajo en la ciudad, sobre la nostalgia y la esperanza. Su voz era hermosa, llena de emoción cruda. Cuando terminó, Macario tenía lágrimas en los ojos. Le dio a Rubén el número de Daniela. «Llámala mañana, dile que yo te mandé. Ella te va a ayudar a grabar tu primera canción. No te prometo que te vas a hacer famoso, pero tu voz merece ser escuchada». Rubén no podía creer lo que estaba pasando. Agradeció entre lágrimas y abrazó a Macario. Mientras caminaba de regreso a casa, Macario pensó en todo lo que había cambiado en su vida. El año anterior era invisible, barriendo calles que nadie notaba, cantando canciones que nadie escuchaba. Ahora tenía una carrera musical modesta, pero real. Había pagado sus deudas, le había dado a su hija oportunidades nuevas y estaba usando su plataforma para ayudar a otros. Pero más que cualquier logro externo, lo que más valoraba era haber recuperado algo que pensó que había perdido para siempre cuando María Elena murió. La capacidad de soñar, de creer que la vida todavía podía sorprenderlo, de sentir que su existencia tenía propósito y significado. No era rico, no era famoso en el sentido tradicional, pero era feliz de una manera que el dinero no puede comprar. Había encontrado su voz, literal y metafóricamente, y al hacerlo había ayudado a otros a encontrar la suya. Esa noche, antes de dormir, Macario escribió en su cuaderno una nueva canción. No sabía si se volvería viral, si le gustaría a la gente, si generaría reproducciones. Pero eso ya no importaba tanto. Escribía porque la música era parte de él, porque tenía historias que contar, porque mientras pudiera sostener una guitarra y abrir la boca para cantar, seguiría haciéndolo. La canción se llamaba Segunda Oportunidad y hablaba de un hombre que aprendió que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la vida puede cambiar en un instante cuando menos lo esperas y que los sueños no tienen fecha de caducidad. Cuando terminó de escribirla, miró la foto de María Elena que guardaba en su mesa de noche. «Lo logré, mi amor», susurró. «Volví a cantar, volví a vivir». Y en el silencio de esa noche en Iztapalapa, con los ruidos de la ciudad colándose por la ventana, Macario Martínez se durmió en paz, sabiendo que su historia estaba lejos de terminar. En realidad, apenas comenzó.